Bueno, pues un vídeo que la verdad que me apetece mucho grabar con Marcos López porque creo que se cumplieron muchas cosas de las que él le pedía al equipo, ¿no? Antes del partido y que realmente fueron los fallos individuales y una primera parte muy mala la que le quitaron la final del Madrid. Así que vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues vídeo con Marcos López, que seguro que os va a encantar como a mí, y un vídeo, bueno, pues donde os vuelvo a dar las gracias por todo el seguimiento que hacéis a esta sección del canal tan importante, por los 225.000 que ya estáis por aquí. Os animo a los que todavía no lo estáis a que os suscribáis. Y no me voy a distraer más, voy a presentar a Marcos y voy a contar una anécdota que ocurrió durante el partido que seguro que no le importa. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas. Muy buenas. A ver qué vas a contar. Nah, no creo que te fastidie porque, bueno, tenemos un grupo con algún amigo más y en el descanso dijiste, oye, es que como toque estas dos cosas que ya habías explicado en la previa, ¿no? Y que ya sospechabas que a lo mejor podía tocar porque Mbappé ya calentaba, ya empezaba a haber alguna cosa ahí, ¿no? Se terminaron de confirmar los cambios en el minuto 10 de la segunda parte, más o menos, cuando entra Valverde en el puesto de lateral, cuando Bellingham ya se empareja y no es Valverde el que se empareja a Pedri, sino que es el propio Bellingham y cuando entra Arda Güler, ¿no? Que era otra de las cosas que habíamos comentado. Y claro, el partido dio un vuelco, ¿no? Dio un vuelco y es verdad que me hizo gracia, ¿no? Porque nos lo comentaste a pues, ese grupillo de amigos que tenemos un poquito antes, ¿no? De que si hacía esos cambios, el partido cambiaba y que el Madrid estaba muy a tiempo todavía de ganarlo. Y vaya si los tuvo. Los tuvo tan a tiempo que finalmente lo perdió el Madrid. O sea, lo perdió el Madrid con errores individuales, pero realmente estuvo muy cerca de ganar esa final, Marcos. Sí, creo que puse algo así como creo que va a ganar el Madrid. Sí, 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 Si sí, sí, hace sí, sí. esto. Y ojo, Y y en el descanso ahí nadie daba un duro por el Madrid, ¿eh? Puedo dar fe de que yo estaba en el estadio y no pude estar muy atento al grupo, pero otro amigo decía, mira, milagros a Lourdes, porque, porque está difícil, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, yo creo que lo más importante siempre es ganar, si eres inteligente. Sí, Pero creo que la derrota es un manual de cómo hacer un Madrid ganador a medio plazo. sí, Entonces, la derrota la puedes perfectamente aprovechar para construir un equipo, para construir una toma de decisiones, para saber por dónde tienes que ir y cuál es el camino y que la derrota no te confunda. El Madrid, si hubiese ganado, creo sinceramente que si Rüdiger no está tieso y no está hundido, creo que el Madrid hubiese sostenido el 1-2. sí. Lo que pasa que se ve en el desmarque de Ferran, se veía antes, ya no daba más Rüdiger, el equipo estaba muy mermado y yo creo que eso influyó en no sostener un resultado que generalmente con 1-2 y con experiencia y encima con un Barça muy golpeado, con muchas dudas y que había convertido fortalezas en debilidades, pues creo que lo hubiese sostenido. Pero quizás esa derrota te pueda confundir y quizás al día siguiente todo volvería a ser igual. Y creo Esa que al victoria, Madrid, esa victoria te puede confundir, ¿no? Quieres decir, más eso que... es, Sí, eso es. Entonces, yo creo que al Madrid lo que menos le interesa es que al día siguiente todo sea igual. Es más, con gente, al final siempre me preguntan, favoritismo. Me encontré con dos personas hora y media antes de la final y me decían, ¿quién ves favorito? Y mi respuesta fue muy clara. Creo que ese favoritismo excesivo, esa euforia del Barça no está justificada. No está justificada porque la gente no está recordando el día de Dortmund, la sí, gente no está recordando que Alejandro Ibalde y Lewandowski son bajas importantes y la gente no recuerda que el Madrid tiene más ganadores en el duelo uno para uno que el Barça en su plantilla y en su once titular. A partir de ahí, si analizas el banquillo que iba a tener el Madrid sí. y el banquillo que iba a tener el Barça, te dabas cuenta de la diferencia de potencial y que el Madrid escuchaba, leía 80-20, no, de ninguna manera. Y la final yo creo que empezó muy mal
Y yo creo que el Madrid fue poco a poco haciendo algunas de las cosas que fuimos trabajando aquí desde la táctica, desde la explicación, desde los primeros clásicos de la temporada. Entonces, partido contra el Arsenal. ¿Cómo se remonta el Arsenal? 3-3 en defensa. Meter un jugador más en la presión en Sí, campo contrario. En este caso fue Valverde. En cuanto lo hizo Ancelotti, el Barça tembló. Después, algunos emparejamientos individuales. Estaba muy claro que la fortaleza del partido era Bellingham-Pedri. En cuanto Bellingham empezó a acosar, encimar, apretar, meter pierna larga y robarle balones a Pedri, el Barça cortocircuitó. Después, el duelo yo creo que más importante era Rafinha, por los cortes que hace, por cómo sí, ataca a profundidad. En el momento que se emparejó ahí Valverde, todo cambió porque encima Valverde iba arriba y Rafinha tenía que volver con él. Entonces, sí, ese emparejamiento lo vi en directo en un Barça Rayo entre Andrei Ratiu y Rafinha. sí, Y Rafinha no estuvo nada cómodo y el Rayo mandó. ¿Por qué yo empiezo a explicar cosas? Porque tengo un bagaje y asimilo no, situaciones. Entonces yo cuando veo que Ratiu en el Rayo es capaz de jugar a toda la banda con Rafinha, de provocarle un desgaste de un Rafinha que contra el Rayo empieza muy fuerte la primera media hora, pero que se va a menos porque tiene que defender a Ratiu y Ratiu, las veces que Rafinha no defiende, marca diferencias en el ataque del Rayo, pues digo, Valverde es el adecuado, no es que sea todo, o sea, que sea improvisación, no, unos días te digo que Valverde tiene que jugar aquí, otros días allí. sí, sí, sí. Cuando tú tienes un equipo organizado, cuando tú tienes un equipo montado, andar cambiando a los jugadores de rol es nocivo. Pero cuando tienes tan pocos jugadores como tiene el Madrid, tienes que ser capaz de manejar la sorpresa táctica y mover las Claro. piezas en función de cada partido. Entonces, el Madrid se metió 3-3 a defender y presiona todo el campo. Cambió. Valverde con Rafinha, cambió. Bellingham con Pedri, cambió. ¿Y qué notaste? Ira, todos corriendo. A partir de todos corriendo, creo que la gente se olvida, pero a mí me da la sensación de que el partido fue un partido increíble. A mí me Muy gustó divertido, muchísimo, me lo muy pasé divertido. pipa. Sí. Y después yo creo que nadie nombra a Szczęsny, pero creo que Szczęsny fue un jugador importantísimo en la victoria del Barça. Sí, sí, en esa segunda parte de contención por parte del Barcelona, porque sobre todo la primera media hora es de contención, es verdad que Szczęsny juega un papel fundamental. Es que fíjate, Marcos, yo ahora te hablo como madridista, como aficionado, claro, te cabrea un poco el comprobar como un equipo que no está optimizado en estos momentos, no está trabajado, tiene muchos problemas de lesiones, muchos problemas físicos, pero que con 2 o 3 cosas te demuestran que evidentemente pueden jugar mucho mejor de lo que han hecho a lo largo de todo el año. Vimos un Tchouaméni que es verdad que ya venía en clara mejoría en los últimos meses, pero vimos un Tchouaméni disfrutando de esa presión avanzada y comiéndose también el centro del campo, porque yo creo que mata al Madrid tanto la baja de Rudiger como que Tchouaméni tenga que incluso que jugar de central y pierdas su presencia en el centro del campo. No, no, Es que cuando digo la baja de Rudiger, te digo el gol de Ferran. no, sé a lo que te refieres, sé que Esa, en esa esa acción jugada de no tener arrancada la corriges no, bien. La no, claro, corriges bien y no hay problema. claro, no la puede competir bien Rudiger, ¿no? Pero Y después es ah, evidente que el Madrid hay muchos momentos de ese tramo que está jugando con 10. Está jugando con un central que yo creo que cogea de ambas piernas. sí, sí, Ya, sí, ya, sí, o de las sea, 2. de las De dos, muy, 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 muy mermado. Entonces, es evidente que encima pierdes el factor Tchouaméni en medio campo que te está haciendo coberturas y demás, es muy claro. es que además, te das cuenta, yo creo, que la naturaleza de este equipo, o a lo que debería jugar este equipo, es mucho más parecido a lo que vimos en la segunda parte, que obviamente a lo que hemos visto durante gran parte del año. Es decir, es un equipo que yo creo que disfruta más haciendo esa presión intensa de, oye, 5 segundos, que el Madrid recuperaba el balón realmente rápido. 5 segundos yendo hacia arriba, que son jugadores que disfrutan dejando espacios a sus espaldas porque son potentes para recuperarlos, ¿no? Estando en buenas condiciones. Es que yo, el consuelo y al mismo tiempo el cabreo,
o la esperanza y al mismo tiempo también el enfado es de decir, oye, si es que esto se podía haber hecho bastante antes, ¿no? Si es que no era tan... Era yo creo que algo que podíamos ver, ¿no? Después de una técnica fenomenal, Podías estar clasificado para las semifinales de la Champions. por ejemplo. Por ejemplo. Y Y podías haberte después, pero divertido en el después, Bernabéu. después, ojo, pasados pasado y pasados ayer. Pero yo creo que la final, y si quieres la destripamos un poco, Sí. es un manual abierto sobre la toma de decisiones que tiene que llevar a cabo el Real Madrid. Porque creo que la final desnuda al Madrid y tú fíjate que desnudando al Madrid la victoria estuvo muy cerca Muy cerca. y que el primer tiempo es con 3 detalles lo hubiese cambiado el Madrid ya desde el primer tiempo. Todo lo que pasó en el primer tiempo yo creo que fue un sufrimiento innecesario. Fue desde un punto de vista psicológico jugar con miedo y sin creérselo. Porque el Madrid creo que la primera opción tal como está ahora mismo, 15 Copas de Europa, todos los títulos, muchos posibles candidatos al Balón de Oro, el Real Madrid tiene primera toma de decisiones de cara al futuro. El Madrid tiene que jugar siempre desde la autoridad. Claro. Es que es básico. Y eso, de verdad, yo creo que, Marcos, se ha pervertido mucho con tonterías, porque son tonterías con lo del tiki-taka y todo esto. Y es que en un momento determinado hay madridistas que me da la sensación de que han asociado tener el balón, dominar, o sea, tener esa personalidad con algo de lo que había que huir porque estaba relacionado con el Barcelona y no hay nada más lejos de la realidad. El Real Madrid tiene que ser un equipo que tenga recursos diferentes, pero que tenga un discurso principal que sea, oye, yo voy a ser dominante, yo voy a dictar las normas del partido ante la mayoría de rivales. Y cuando no las dicte será porque no me dejan, porque están siendo mejores en ese momento, pero será temporal, porque yo voy a luchar por volver a imponerme. Y creo que el Madrid tiene que volver a eso, tiene que volver a eso cuanto antes, porque es... El objetivo tiene que ser competir desde desde la autoridad. Necesitas jugadores con personalidad, con mucha personalidad en el campo. Casemiro, Kroos, Modric, mucha Claro, personalidad. claro. Cristiano, mucha personalidad. Sergio Ramos. Gente que Sergio Ramos, gente con mucha autoridad. Pues probablemente no quiero comparar jugadores, pero evidentemente hubo centrales mejores que Sergio Ramos en el Madrid. Pues igual sí. Pero Sí, digo, en el tramo, por ejemplo, sí, está Pepe, sí. está Varane, está Sí, Militao después. Dices tú, ¿Varane tiene mejores condiciones que Sergio Ramos? Pues puede ser, puede puede ser. ser, sí. Pero, ¿cuál es el matiz? La personalidad y la autoridad con la que compites. Claro. Entonces, la primera parte te refleja que la primera toma de decisiones es hay que invertir en autoridad. Entonces, eso habla de personalidad en el campo, o entonces ya no te valen según qué jugadores, y eso te lleva a un modelo de juego donde tú tengas que manejar siempre el partido y el partido en campo contrario. Autoridad. ¿Puedes perder? Claro, claro que puedes perder. Pero evidentemente el Madrid está, yo creo que obligado, y sobre todo en este duelo contra el Barça, donde el Barça tiene muchos jugadores jóvenes, a marcar el paso desde la autoridad. Entonces la final de Copa te lo refleja. Tienes un primer tiempo de una manera y un segundo tiempo de otra. Por cierto, hay una cosa que me parece muy interesante, porque aquí yo creo que todo el mundo que nos escucha es amante del fútbol. Sí, Y en un porcentaje muy alto amante del Madrid, perfecto, sí. pero es amante del fútbol. Creo que el partido fue de tal nivel de exigencia que hay 2 jugadas que obligan a cambiar el reglamento en el futuro, Ramón. Oye, La tengo curiosidad. primera, la primera es la no expulsión en la acción de Frenkie de Jong a Mbappé, En la que se va solo Mbappé. en la que se va solo. Y le hacen la falta que después es el gol del empate del Madrid. Hay un análisis ahí que la gente se pone a medir si es último hombre. Y no, lo que está Mbappé es en acción de disparo frontal a portería en la parte central, y cada uno que quiera que se vea los entrenamientos del Madrid y del Barça, cuántas huelen los porteros en ese tipo de acciones.
hay dos jugadores del Barça que llegan por aquí, pero es que Mbappé no iba para adentro. Y Mbappé iba a tirar. Sí. Entonces, acción manifiesta de gol en la parte central, con un tiro franco, sin ningún contrario, y ya cuando el jugador está con la pierna lanzada, ahí no hay que medir si es último hombre o no. Eso No, es es ocasión ocasión manifiesta. manifiesta de gol Claro. y es roja directa. No hay más tutía. Esa es muy clara. Y después hay una que la verdad que no me gustó. No me gustó y yo creo que fue fea. Hay una acción de fuera de juego muy claro de Vinicius, donde el Sí, árbitro pita penalti de Íñigo Martínez. sí, sí. Bien, en esa acción a mí me da la sensación de que Íñigo Martínez va a derribar a Vinicius en el área sin contemplación ninguna, sabiendo que es fuera de juego. Ya. Porque Íñigo Martínez lo está viendo desde aquí, Vinicius está aquí, y al final la entrada que le hace en el área Íñigo Martínez a Vinicius es descomunal. Ni balón ni nada. Y yo creo que es porque sabe que clarísimamente era fuera de juego. Él sabía que era gratis, ¿no? Que esa era gratis, no le iba a costar nada. Estamos hablando de que se deja continuar según que fueras de juego y eso yo creo que atenta contra la finalidad primera del reglamento, que es proteger la integridad de los jugadores. Entonces, ya lo vimos en un partido, yo creo que del Alavés, que de un fuera de juego el portero salió lastimado Sí. y hubo problemas con Sivera, creo que fue. Y aquí ya vimos una vuelta de tuerca más. Voy a darle un toque, voy a castigar físicamente a este jugador porque sé que no es nada. Claro, que es gratis. Entonces, creo que son dos jugadas que obligan a un cambio claro en el reglamento. Y al final, los cambios en el reglamento siempre surgen de partidos del máximo nivel y donde se Claro. demuestra, al contrario del debate popular, que los jugadores son seres súper competitivos. Intentan Sí. sacar ventaja de cada pequeño detalle. No, le dan la mano sin querer, no hay sin querer en fútbol. No, es que le golpea, mala suerte, no hay mala suerte. El fútbol, como otros deportes, se revisa, se estudia, la gente lo ve, se buscan los detalles. Al final, todo el mundo intenta sacar partido. Entonces, que hacen bien, que hacen bien. Pero en los partidos de máximo nivel ves un par de acciones que yo creo que obligan a una lectura del reglamento y una especificación muy clara, no en términos españoles, sino en términos UEFA, FIFA. Pues oye, está bien, como dices, ¿no? Que somos amantes del fútbol, está bien apuntar esto también, porque evidentemente en un clásico es más fácil que surjan este tipo de debates que con todos los respetos en un partido pues que tenga mucha menos trascendencia. Cuando vas ganando 5-0, el reglamento nunca se ve cuestionado. Claro, Porque claro. como hay uno que siempre llega antes y otro que llega más tarde, uno que es mejor y otro que es peor, pues al final es aplicar un reglamento. Cuando las fuerzas están tan igualadas y cuando hay tanta carrera, cuando hay tanto descontrol, pues al final te surgen según qué cosas que dices, oye, esto cualquier día va a haber un disgusto con las acciones de fuera de juego muy claras que son continuadas, porque va a haber un disgusto. Los asistentes tienen que tener su responsabilidad. Y después es evidente que puede haber 3 jugadores aquí y otros 3 aquí, pero si Mbappé, Lewandowski, Haaland y compañía tienen un balón en la frontal con un portero que no sabe achicar en ninguno de los dos palos porque tiene que cubrir toda la portería, pues es claro que es ocasión manifiesta de gol. Claro. No hay que cuestionar si es el último, el penúltimo o el Marcos, antepenúltimo. ¿cómo lo sería que Mbappé tira la falta con barrera y con Cechnik más colocado, ¿no? Y por tanto, Bueno, con más claro, capacidad de claro. reaccionar Repite el tiro a balón parado y, sí, bueno, claro. y la coloca seguramente donde tenía pensado colocar la anterior, ¿no? Pues es que está en la misma posición. Lo que Bien, pasa es bien, que, bien, bien visto. Era claro, ocasión manifiesta de gol. claro, claro, la metió con barrera. O sea, que imagínate sin barrera, ¿no? Marcos, hablas de. Vamos al Porque es que fútbol. Bueno, que esto es vamos. fútbol también, pero Sí, vamos es a fútbol. lo táctico y vamos al Claro, meollo. porque la primera parte nos da
una muestra tremenda de verdad sobre el Real Madrid esta temporada. Desgraciadamente, lo que digamos de esa primera parte creo que se va a parecer a otras cosas que ya hayamos dicho anteriormente, pero la segunda parte también muestra el potencial o el camino, ¿no? Y decías tú también las decisiones, ¿no? O los cambios que tengan que venir en el Real Madrid. Me gustaría que lo explicases esto, ¿no? A través del partido. Cosa inexplicable. Inexplicable es que el Madrid, en el primer momento del juego, cuando sacaba a Courtois, golpease en largo. Y que el Madrid no tuviese un golpeo de Courtois claro a Bellingham, preciso, ganando un duelo y una continuación de la jugada. Entonces, lo que es claro es qué hizo el Madrid. Mira, ¿sabes lo que hizo Güler con Gerard Martín y después con Íñigo? Vino a pedir aquí. Entonces, claro, aquí había 3 del Madrid. Sí. Entonces vino a pedir aquí. Entonces, si iba aquí, quedaba un agujero colosal para este. Sí. Entonces desequilibró. Pero vamos al primer momento, al inicio de la presión. Bueno, vamos aquí. Vamos aquí. El Madrid sacaba la pelota y la presión del Barça era 3 más 4. Generalmente suelen ser 6 jugadores los que aprietan en campo contrario y el resto, una línea de 4, se queda en medio campo y el portero. Bien, Sí. lo que hacía el Barça era, metía a Koundé arriba. Koundé emparejado con Mendy o con Fran García. Sí. Lamine Yamal se iba para adentro, Rafinha se iba para adentro y Ferran, como solía hacer Lewandowski, se metía aquí a presionar. Con el medio centro, aquí Pedri, vamos a poner a Pedri el 10. Pedri se metía aquí y después quedaba, Dani Olmo se metía aquí y Pedri se quedaba aquí, Frenkie de Jong se iba de central. ¿Qué hacía el Barça? 2 más 4 más una escoba. Koundé y Gerard Martín iban hacia estos. Muy y aquí, claro, aquí lo que hacía el Madrid era metía a Jude Bellingham por aquí, entonces Pedri se quedaba aquí y aquí un 3 para 3. En esta situación, el Madrid no encontró salida. No encontró. No encontró ningún tipo de salida. Entonces, este trabajo previo de partido te indica que el Madrid tiene que abogar por un fútbol moderno. El Madrid tiene, a nivel colectivo, de cara al año que viene, que tener salidas a la presión del equipo rival en campo propio. Tiene que tener, porque el coste de la plantilla sí lo indica, y al final si juegas en el Madrid eres uno de los números unos mundiales, tienes que tener un control y pase y un juego posicional de altísimo nivel. Claro. Quedó destapado y al aire que no era porque el Barça apretaba mucho y porque físicamente estaban increíble. No. Y la primera media hora del Barça no. Quedó destapado de que durante el año no hay automatismos para salir de aquí, ni hay un juego posicional respetado por los jugadores. Entonces no se encontraron las ventajas. Golpeaba Courtois, golpeaba Rudiger. Siempre intentaban buscar la opción de Bellingham y la continuación. Cuando lo que tenía que hacer el Madrid, como bien hizo en el segundo tiempo, era jugar aquí un rondo, erosionar aquí para después castigar aquí. En cuanto lo hizo el Madrid lo que tenía que hacer era correr en campo contrario y caminar en campo propio. Claro. Entonces, en este juego posicional, evidentemente, vimos a Asensio, creo recordar, en el segundo tiempo salir en conducción y dividiendo por el centro, una vez. Sí. Vimos a Arda Güler aquí metido. Entonces, aquí ya es un 1, 2, 3, 4 contra 3. Si este va, te quedas la situación del delantero 1 para 1, te quedas delantero 1 para 1. Eso lo vimos muchas veces, claro. Empiezan a aparecer los espacios y empiezan a aparecer las situaciones. Entonces, toma decisiones. 1, autoridad. El Madrid tiene que competir desde la personalidad. 2, el trabajo colectivo con balón, juego posicional.
Y en campo propio tiene que ser extremadamente difícil para el adversario. Todo el mundo te presiona en campo contrario. Se supone que si tienes a los mejores jugadores, eres el que más respuestas colectivas tienes que dar. Entonces, esto no es una cuestión de que uno regatee otro. No, no, no. Es una cuestión de sacar la pelota. Incluso extrañamente, lo que hacía Courtois muchas veces era sacar directamente al lateral. Sí. ¿Cuántas veces en el segundo tiempo vimos a Fran encerrado en Sí. esta zona? Sí. ¿Cuántas veces vimos a Lucas encerrado y con pases poco precisos? Sí. Al final, el equipo tiene que dar respuestas. Saltarte este paso es complicado, porque es complicado. Al final tú tienes que jugar con esto. Tú tienes que jugar con esto. ¿Quién te va? Me va este. Vale, muy bien. Entonces, este bien abierto. Juegas aquí, vuelves aquí, aparece este, tienes una cara aquí, rápidamente la llevas al otro lado, porque este ya te la está esperando aquí. Si Koundé viene aquí, ya juegas aquí. Claro. Y ya va saliendo. Son pan. El tener la pausa. ¿Qué hablamos en la previa? La pausa. Tenerla. No tener prisa, el llevar, el hacer que los sprints del Barça fuesen repetidos. Y en la repetición de sprints del Barça sin éxito llegaría a la fortaleza del Madrid. Claro. Es que entonces, la sensación, Marcos, es que eso más que algo trabajado, que no se ha trabajado, es que Güler genuinamente es un jugador que tiende a bajar para recibir porque lee así el fútbol y porque es su naturaleza, y de repente te empezó a dar una salida que permitió otras salidas también, no solo la de él, que era el pase fácil o era el pase cómodo siempre, sino es eso, ¿no? El Madrid no tiene, yo creo que depender de cara al futuro de que un jugador tome esa iniciativa, tiene que ser algo trabajado, algo automatizado. Claro, yo pensaba, dentro de la distribución, nos vamos a liar con los números, pero... Sí, pero bueno, yo creo que te entendemos todos, ¿eh? Este es Bellingham, este está... Bueno, dentro de la distribución, este era Ceballos, sí. ¿No? El primer tiempo. Sí. Bájalo a la base, bájalo aquí. Eso es. Bájalo directamente, si el Barça te monta un cuadrado, al centro del cuadrado. Claro. Ya, no hay más. Y a partir de aquí, brujuleas. ¿Qué haces? Separas un poquito a estos y ya tienes aquí una zona de 3 para 2, ya haces dudar. Si metes este aquí, 1, 2, 3, 4, 5 jugadores contra 1, 2, 3 y 4. Claro. Y aquí tienes un 3 para 2, que puede ser un 4 para 2 con este, que esté juegue. Claro. Apertura a los pasillos, y ahí juegas en más amplitud. Mismamente, juegas a este pasillo, automáticamente este estira, entonces este duda si se queda o no se queda, este viene aquí para que este venga aquí, y entonces ya puedes jugar para este lado otra vez. Entonces, se trata de construir el juego, y el Madrid necesita, de cara a la temporada que viene, una construcción colectiva de altísimo nivel. Eso pasa por centrales que se queden la pelota, eso pasa por un trabajo colectivo importante, y eso pasa por una disciplina, porque al final al Madrid yo creo que hay que llenarlo con algún automatismo para que después las individualidades surjan. Marcos. En el primer tiempo, el Madrid no tuvo la pelota porque cada vez que iniciaba el juego la regalaba. Y después, en la presión, yo creo que a nivel individual, el partido de Rodrigo y de Vinicius, sobre todo de los dos en el primer tiempo, creo que estuvieron muy desorientados, no tuvieron su día, no tuvieron suerte, no lo hicieron bien, Rodrigo no se encontró y tenía un escenario, la alineación así lo indicaba, con dos jugadores como Valverde y Bellingham por dentro, que le tenían que haber dado gloria, y sin embargo no fue capaz de aprovechar su momento. Podría haber sido perfectamente el día de Rodrigo, porque tenía un duelo contra Gerard Martín, que mismamente Adeyemi en el Borussia Dortmund demostró que podía con él,
que es un chico joven que irá a más, pero que evidentemente no es el lateral izquierdo titular del Barça, y después un central, Íñigo Martínez, que yo creo que puede ser vulnerable defendiendo a 50 metros. Pero, sin embargo, no participó en el toque, no participó en la construcción y no leyó el partido, porque lo que tenía que hacer Rodrigo simplemente era jugar brasileño. Ir cerca de la pelota, pedirla, quedársela un poquito, Claro, tocarla, correr. O sea, al final, que la pelota está por aquí y que Bellingham está por aquí, pues Rodrigo tiene que venir tú te aquí, acercas, quedársela, que claro. se le junta, la toca aquí, gambetea un poco, pum, pum. Cuando vea que la defensa está clavada, es tocarla y arrancar. Claro, Era el partido de Rodrigo era para jugar en Copacabana. claro, claro. Era pam, 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 tener paciencia y erosionar y desgastar emocionalmente a un Barça que se quedase, lo que decíamos, clavado en esa línea de 4 en medio campo, sin posibilidad de ir para adelante y con mucho miedo a ir para atrás. Pero eso yo creo que castigó mucho al Madrid. El rendimiento individual de los dos puntas castigó. Bueno, era 4-1-4-1, Rodrigo estaba aquí, Sí, sí, estaba más de pero centrocampista, sí. pero eso le penalizó. No salida de balón, no referencia de delanteros de jugadores que se la quedasen. Al final hubo momentos, primera media hora, 20% de posesión, y convendremos que a veces vale más tener una visión nítida a partir de la derrota y no dejarte enmascarar por una victoria, que el Madrid no puede plantearse jugar los partidos al 20% de posesión. Me parece inviable completamente. Bueno, hablamos de autoridad, hablamos de automatizar, como los jugadores de ajedrez, ¿no? Que las primeras 14 jugadas las tienen automatizadas ya, no tienen ni que pensar de automatizar esa salida del balón. La presión, Marcos, no sé si es otro punto de cara al futuro. El Madrid tiene que ser un equipo, yo creo que viva en campo contrario, que sea ambicioso, que deje menos jugadores a lo mejor atrás, ¿no? Para meter más jugadores adelante en esa presión. Surtió efecto, es que metió al Barcelona, de hecho, en un caos que no esperaba el Barcelona en ese momento, que hizo que sacó lo peor del Barcelona en esa media hora. El Barcelona la perdía enseguida, ¿no? Entró en ese caos porque realmente se vio sorprendido. Yo creo que el Madrid, el futuro, también tiene que ser un equipo que busque recuperar el balón lo más arriba posible y lo antes posible. Sin duda, sin duda. Tú tienes que coger y... El fútbol de hoy en día es trabajo táctico colectivo y duelos. El Madrid tiene una capacidad para ganar duelos descomunal. Sabes que en la final el Madrid ganó, creo recordar de memoria, el 53% de los duelos contra el Sí, 45% del Barça. Es una diferencia de 4-0 a favor del Madrid. sí. Eso traducido a un partido normal Sí, 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 es sí, sí, sí. Tienes que ganarlo. En teoría tienes que ganarlo, sí, sí. tal como es el fútbol, a ver si los coloco todos bien, pero sí, evidentemente. Venga, vamos, yo creo que ya estamos cerca, ¿no? De tener ahí el equipo montado. Bueno, Sí. este es para Es aquí, que, es que este es para cambió tanto allá, la cosa en la segunda no, parte, este es para Marcos, aquí. que no me extraña, el Lyon. Sí, ahora el Barça ataca para ahí, el Madrid ataca Sí, para aquí. Bueno, lo primero, empieza el partido con Bellingham con Valverde sobre Pedri. sí. Eh, Vaya. bueno, no está mal, pero realmente el que tiene pierna larga para recuperar es Bellingham, el que va duro, sobre todo Bellingham es un jugador que te tiene que dar toda la fortaleza contra jugadores como Pedri porque domina el tackle, va al suelo Sí, y después estira muy bien la pierna. Entonces, sí. para los jugadores de gambeta corta es un auténtico dolor de cabeza. Aparte Sí, sí. que, como entra con fuerza, siempre te deja el recao. Sí, 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 sí. Entonces, es tan Eso que te grande, llevas, eso que te llevas, sí, es claro. tan grande que sí, sí, en todas las de Bellingham toca balón, pero, Sí, sí, pero sí. va bien, no hace prisioneros, como dice algún amigo mío. Entonces, evidentemente hay un cambio. En el segundo tiempo, ¿qué sucede? En el segundo tiempo sucede que Mbappé se mete arriba. El Barça tiene que sacar la pelota y el Madrid empieza a jugar hombre con hombre a todo el campo. ¿Y te acuerdas de lo que hacía Koundé? Pues lo hace Valverde. Sí, Entonces, al final, ¿te acuerdas lo que hace? Bien, aquí estamos en la derecha.
¿Te acuerdas lo que Valverde aquí, Arda Güler aquí y aquí Sí, tienes un cuadrado por dentro con Vinicius? sí, Entonces, estás apretando con todo el equipo y aquí que estás dejando uno para uno. eso es. ¿Qué pasa? Si te fijas, todos son emparejamientos y el Madrid salta. Entonces, 3 para 3 frontal, este jugador que lo coge y cierra, pero llenan el campo de emparejamientos individuales. Al llenar el campo de emparejamientos individuales, metes a Güler por dentro, Valverde aquí, este salto de Valverde hace que todo sea uno para uno, que el Madrid pierda el duelo de Rafinha, salida en largo. Rafinha, fíjate, que remató a puerta y todas las veces que remató fueron de jugadas iniciadas en Sí, este sí, sí, lado. es lo que te iba a decir No, justo. no le metieron ni un solo balón a la espalda. Sí, sí, sí. Pierdes el duelo de Rafinha, pierdes el duelo de Pedri. Evidentemente ya hay jugadores que empiezan hay que aguantar la pelota. Ferran no es un jugador de quedársela. Lamine empieza a estar encimado y realmente cuando recibe ya no tiene esa soltura para irse y demás. Entonces, esto cuando es uno para uno, ¿a qué va el partido? A los duelos individuales. Y el Madrid, como en ese chat comentamos, pues tiene muchos ganadores de duelos Sí. individuales. Y después tiene mucho poderío en la carrera. ¿Qué pasa? Que Tchouaméni tiene muchísimo poderío, Bellingham tiene muchísimo poderío, después Valverde tiene muchísimo poderío y después, bueno, pues te llegan jugadores que no paran de correr. Entonces, automáticamente hay un contagio en Mbappé-Vinicius, te dan ese extra y tienes la final. La final es tuya, mejor fue Szczęsny en ese momento, porque el Madrid tuvo 3, 4 ocasiones de gol muy claras, muy claras. Y después es evidente que ¿qué pasa cuando sucede eso? ¿Qué es el origen de los planteamientos? Los planteamientos de los partidos, Ramón, no son para ganar, porque nadie tiene la fórmula mágica para ganar. No, es imposible. O sea, Claro. unas veces te sale bien, otras te sale mal. ¿Para qué haces los planteamientos? Para obligar al rival a pensar, para sacarlo de punto, para generar la duda, la división. Empiezan las discusiones entre los del Barça. Baja, tal, no sé qué, para aquí, para allá. Flick con una presión en el banquillo que no sabía lo que hacer. Cambio jugadores, no los cambio. Meto a Araujo, no lo meto. ¿Por qué? Porque te están sometiendo al máximo estrés. El planteamiento es para llevar al contrario siempre al máximo estrés. Eso lo consiguió en el Madrid. Al final el rival colapsa y lo tienes. ¿Al Madrid qué le faltó? Pues haber tenido el balón en el primer tiempo, haber sabido jugar sus bazas desde el primer momento y meterse a ganar duelos y una presión de verdad en campo contrario. ¿Qué pasa? El Madrid tiene un problema, que marca el 1-2 y tiene a Rudiger tieso. Claro, claro. Claro, echarse atrás le había sentado muy mal en el primer tiempo. Sí, sí, el recuerdo estaba ahí. El recuerdo estaba ahí. Entonces no quedaba otra que seguir jugando a lo mismo. En el seguir jugando a lo mismo, balón a Yamin, balón a la espalda de Ferran, a la espalda de Rudiger a Ferran y mala salida de Courtois y sobre todo un Rudiger mermado y chao. 2-2 cuando lo tenías. Es que realmente también es un Madrid de dificultad. Yo creo que todo el mundo también recordó porque llevo tiempo diciendo que el Madrid nunca es favorito. Sí, sí, lo has dicho en todas las eliminatorias. Que desde el City, Porque está muy mermado. muy mermado, muy mermado. Entonces, Igual que el año pasado decías, oye, creo que el Madrid es favorito. Ganó la Champions, ¿no? Y superó las eliminatorias. Alguna evidentemente al límite, como la del City, pero la superó. Este año es verdad que desde el principio el discurso no es favorito, porque es que no puede ser favorito con esas bajas. O sea, son bajas muy importantes. Y sobre todo el desgaste que producen otros jugadores, también la acumulación de minutos, que al final es, bueno, es como tener una baja de alguna manera, ¿no? También, si Rudiger no puede estar hasta el final del partido, pues tienes una versión muy reducida de Rudiger, está claro. y después, para acabar, vamos a lo que es la victoria, sin mermar la victoria. El fútbol es un juego de aprovechamiento de errores y el Barça aprovechó los errores del Madrid. Sin Sí, embargo, el Madrid no fue capaz de aprovechar
los errores del Barça, que los tuvo y muchos, y mostró las debilidades, pero al final solo la energía del equipo, los emparejamientos individuales, el ir con todo a la presión a campo contrario, permitió que el Madrid estuviese por delante. Vinicius no estuvo clínico, por ejemplo. O sea, Vinicius, que la segunda parte sube su nivel, la primera parte a mí me había parecido tétrica. De hecho, yo creía que estaba jugando lesionado porque no ganaba una carrera. Y digo, hombre, que no gane una carrera Vinicius es extraño, ¿no? La segunda parte se le ve físicamente más entero, pero la toma de decisiones, ese gesto final, ¿no? Algo que te recuerda, ¿no? Hace 3 años, para mí ahí estuvo la final del Madrid, ¿no? Más allá de lo de Rudiger, que por supuesto es, oye, en Vinicius en condiciones normales una te puede facturar, ¿no? De las que tuvo situaciones muy ventajosas que no se resolvieron bien, pues hombre, te vas 3-1 y ahí se acaba el partido, está claro. Totalmente, eso es así. Pero me da la sensación de que hubo algún problema con los tacos porque notaba muy inestable a Se Vinicius y resbaló. algunos jugadores se resbalaban en algunas El ocasiones. césped, el césped no estaba bien. Para mí se debe exigir la federación otro césped para una final de Copa del Rey porque el césped le pasó a más de un jugador, no solo a Vinicius, efectivamente. Lo que pasa es que cuando eres un velocista, si no traccionas, esto los que seguimos la Fórmula 1 lo sabemos. Si el Claro. neumático no agarra y no traccionas, el coche no sale, Adiós. patina, entonces te pasan. Entonces me da la sensación de que incómodo hay y me da la sensación de que no estuvo nada fino. Incluso en el segundo tiempo se le vio con dudas en la finalización. No se le vio con determinación, sabiendo cuál era la jugada y yendo a por ello. No tuvo su día. Eso yo creo que fue un hándicap para un Madrid muy mermado de jugadores y evidentemente Rodrigo tampoco tuvo su día. Y eso al final, si partes de que Mbappé comienza lesionado o comienza o viene de una semana lesionado, pues al final realmente no tienes esos puntas. Pero está claro, yo creo que al final en la debilidad del Barça el Madrid tendría que haber hecho aún más sangre. Y lo que es muy evidente es que en la próxima final es evidente de que hay que especular un poquito, hay que no cometer errores, salir con cabeza fría, pero el Madrid tiene que competir desde la autoridad. Y esta temporada, cada vez que ha jugado contra un equipo de arriba que le ha igualado en lo físico o un equipo estructurado, ha sufrido y ha tenido muchísimos problemas. Veremos cómo acaba la liga, veremos cómo se da el siguiente clásico, lo hablaremos, pero está claro que la final es un regalo para el Real Madrid para aplicar el manual de las cosas que hay que hacer, y ya lo hablaremos más adelante, y de la toma de decisiones, porque creo que en la cancha está todo y la cancha te descubre. No miente, desde luego. Pues Marcos, de verdad que muchísimas gracias. Además, un domingo por eso, sacar un rato para contarnos esto. Y sí, vienen semanas, meses, donde seguro que hablaremos mucho de ese Real Madrid del futuro también y de por dónde pueden ir los tiros. Y bueno, será un placer hacerlo contigo, amigo. Así que nada, te Siempre a mando. vuestro lado, Ramón. Siempre a tu lado y al lado de la gente y a disfrutar, a seguir disfrutando del fútbol, que seguramente es increíble y ayer fue un gran partido. La Pero, verdad que sí. al final, solo puede ganar uno y es evidente que si el Madrid hubiese estado bien, si el Madrid hubiese estado estructurado desde el principio de temporada y con ideas más claras, yo creo que hubiese tenido un porcentaje aún mayor de victoria y con el 1-2 seguramente no se le hubiese escapado. Se hubiese acabado el partido ahí. Pues un abrazo muy fuerte y hasta el siguiente, Marcos. Hasta luego.